Continuando con el teorema del elemento extra aplicado a circuitos con funciones de transferencia de segundo orden. Esta sería la función de transferencia de segundo orden según el teorema del elemento extra, donde los elementos extras serán los dos elementos reactivos. El orden, ya que estamos hablando de una función de transferencia de segundo orden, depende del grado del polinomio del denominador, donde este h sub 0 corresponde a la función de transferencia salida entre entrada con el capacitor y o inductor en sus estados de referencia. Los problemas resueltos de otros videos que hemos visto, el estado de referencia de los elementos reactivos coincidían con su estado en DC, vale decir, un capacitor en circuito abierto, un inductor en cortocircuito, y en esas condiciones se tuvo que el h sub 0, este de acá, era diferente de 0 al momento de calcularlo. En algunos problemas resueltos vimos que si en ese estado de referencia se tiene que h sub 0, este de acá, es igual a 0, entonces se colocaba una resistencia ficticia y después se hacía que esa resistencia ficticia tienda a 0 o al infinito según correspondía. Otra forma de trabajar cuando h sub 0 es igual a 0 es usando la inversión de frecuencia, que es lo que vamos a ver hoy día. Esto es la función de transferencia cuando el h sub 0 es diferente de 0, y esto es la función de transferencia cuando el h sub 0 es igual a 0, y vamos ahí a usar la técnica de la inversión de la frecuencia. Noten que aquí, tanto en el numerador como en el denominador, ya no hay estas s de acá. Entonces, en la inversión de frecuencia, el elemento reactivo cambia su estado de referencia de manera conveniente para que el nuevo h sub 0 sea diferente de 0. Por ejemplo, si tenemos un capacitor, su estado de referencia es circuito abierto y el S tau sería S por CRC, ¿no? Que es el tau. Ahora, si con ese estado de referencia para el capacitor tenemos que el h sub 0 es igual a 0, entonces cambiamos el estado de referencia, ¿no? Cambiamos este estado de circuito abierto. La única opción que tenemos para cambiar dicho estado sería ponerlo como un cortocircuito. Ese sería su nuevo estado de referencia del capacitor. Entonces, este S tau ahora cambia por S tau a la menos 1, ¿no? 1 sobre ESCRC. Por eso se le denomina inversión de frecuencia. Miren cómo acá era S y acá es 1 sobre SC, ¿no? Debido a eso se llama inversión de frecuencia. Y el estado opuesto a su nuevo estado de referencia sería circuito abierto, ¿no? Ya que si estamos asumiendo que el nuevo estado de referencia es cortocircuito, el estado opuesto del capacitor a su nuevo estado de referencia sería circuito abierto. Y con esto sería con lo que vamos a trabajar, ¿no? Ahora, para un inductor tenemos que su estado de referencia es cortocircuito, por lo tanto el S tau sería esto de acá. Y si con ese estado de referencia para este inductor tenemos que h sub 0 es igual a 0, o sea este de aquí, cambiamos el estado de referencia. Entonces, si el estado de referencia de dicho inductor era cortocircuito, su nuevo estado de referencia va a ser lo contrario. Lo contrario a cortocircuito sería circuito abierto. Y aquí en ese tau a la menos 1 sería invertir esto de acá, que sería esto. Y en el estado opuesto sería estado opuesto a su nuevo estado de referencia, ¿no? Si su nuevo estado de referencia es circuito abierto, ahora sería cortocircuito. Y trabajaríamos con esta parte de aquí, ¿no? Para poder hallar esta función de transferencia de aquí. Entonces el h sub 0, A1, A2, B1 y B2, o sea estos de acá, se calculan con los capacitores y o inductores en el nuevo estado de referencia y en el estado opuesto, ¿no? El estado opuesto a su nuevo estado de referencia. Entonces, A sub 1 corresponde a la sumatoria de los S tau xn y todo esto a la menos 1, ¿no? De los elementos reactivos. Donde, para este caso de acá, tendremos que para un capacitor, tenemos esto de acá,
Y para un inductor tendremos esto de acá. Ahora, donde las RCN, esta y la RLN, esta se calculan de la siguiente forma, con el otro elemento reactivo en su estado de referencia, ¿no? O nuevo estado de referencia según corresponda, ¿no? Y con la salida anulada, si estamos queriendo, si en la salida del circuito tenemos una tensión, la ponemos igual a 0. Si la salida del circuito queremos observar una corriente, la pondremos igual a 0. ¿No? Ojo que B sub 0 igual a 0 o B out igual a 0 no es un cortocircuito y I out igual a 0 no es un circuito abierto, ¿no? Esta es una de las propiedades o características que tiene el teorema del elemento extra y hay que acostumbrarse a ello. Es una de las cosas más difíciles de entender. Ahora, el A sub 2, seguimos en el numerador de la función de transferencia de aquí, ¿no? El A sub 2 corresponde a la productoria de los S tau n con los S tau n a la menos 1 de los elementos reactivos. Esta productoria puede presentarse de la siguiente forma. Acá estoy solamente dando unos ejemplos, ¿no? Este de acá, S tau x1n por 1 sobre S tau x2n y x1n aquí en el exponente. Noten que esto de acá es el elemento reactivo sin inversión de frecuencia que se calculó en A1, ¿no? Este tau de acá se calculó en A1. Y de aquí, esta parte de aquí es el elemento reactivo con la inversión de frecuencia. Noten que aquí tienen un 1 sobre S, ¿no? Y se calcula el tau x2n con este elemento de aquí, x1n, en estado opuesto a su nuevo estado de referencia. Porque dense cuenta que este miembro de aquí, ¿no? Es un elemento reactivo con inversión de frecuencia. Por ejemplo, también podemos tener este caso de aquí, donde ustedes ven que aquí es el elemento reactivo con inversión de frecuencia. Ustedes están viendo 1 sobre S por todo esto. Este de acá se calculó en A1. Y este de acá es el elemento reactivo sin inversión de frecuencia. Entonces se calcula este tau x1n con el elemento x2n en estado opuesto a su estado de referencia. Este elemento de acá no ha tenido inversión de frecuencia, ¿no? Y por último, por ejemplo, podemos tener esto de acá, ¿no? Donde acá ambos miembros de este producto tienen o han tenido inversión de frecuencia, ¿no? Elemento reactivo con inversión de frecuencia. Este de aquí se calculó en A1. Y este de aquí también es el elemento reactivo con inversión de frecuencia. Se calcula este de acá, tau x2n, con el x1n en estado opuesto a su nuevo estado de referencia. ¿Por qué? Porque esto de aquí, el elemento tuvo una inversión de frecuencia. Lo sacan por esto, 1 sobre S, ¿no? Ahí se dan cuenta. Ahora, las resistencias asociadas a estos tau n se calculan con la salida anulada. Si queremos obtener voltaje a la salida, pondremos que el voltaje será igual a 0. Si queremos una corriente, o si queremos observar una corriente a la salida, la hacemos igual a 0. Nuevamente, B out igual a 0 no es un cortocircuito, I out igual a 0 no es un circuito abierto. B1, ahora entramos a la parte del denominador. B1 es la sumatoria de los S tau y S tau a la menos 1 de los elementos reactivos. Las resistencias asociadas a estos tau se calculan de forma similar a A1, pero con la entrada en off. Si tenemos una fuente de tensión, esa fuente estará en corto. Si tenemos una fuente de corriente, esa fuente estará en circuito abierto, ¿no? Están apagadas. El B2 es la productoria correspondiente a los tau de los elementos reactivos. Las resistencias asociadas a estos tau se calculan de forma similar a A2, pero con la entrada en off, el Bin en corto, ya que es una fuente de tensión, y si tenemos una fuente de corriente estará en circuito abierto.
Algo importante, en A2 la productoria de los taos n y su respectivo reajuste deben ser iguales si los tau n hallados en A1 son diferentes de 0 y no son indeterminados. Comentarios similares para las productorias de taos en B2. Ojo, todo esto de la inversión de la frecuencia es más fácil trabajarlo que explicarlo. Ya van a ver que cuando resolvamos los problemas es más sencillo. Esto también ya lo hemos hecho en la aplicación del teorema del elemento extra en función de transferencia de primer orden. Abajo en la descripción de este video también les dejo dicho video. Y en cuanto a las entradas y las salidas, ¿no? Si tenemos acá un sistema lineal, acá la entrada, acá la salida, ¿no? Esta es la función de transferencia donde en la entrada, ¿no? Aquí en IN es lo que se va a inyectar, sea corriente, sea tensión, y la salida es lo que se va a observar, sea corriente o sea tensión. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema lineal cuya función de transferencia queremos aquí tenemos Vout sobre Vin. Vout es lo que vamos a observar, o sea la salida, y Vin es la fuente que vamos a inyectar, es la entrada. Aquí tenemos otra función de transferencia donde el I sub 0 es lo que vamos a observar, es la salida, y en la entrada vamos a inyectar, ¿no?, una fuente de corriente. Aquí tenemos esta función de transferencia de tipo impedancia donde vamos a inyectar en la entrada una fuente de corriente y vamos a observar la tensión en los bornes de dicha fuente. Esa es la función de transferencia impedancia. Si esta tensión de acá que nosotros queremos observar, que es la salida, está en otra rama en otro puerto del circuito que no es la fuente de corriente aquí en la entrada, a eso se le llamará transimpedancia. Por último, aquí tenemos la función admitancia, ¿no?, donde vamos a inyectar en la entrada una fuente de tensión y vamos a ver qué corriente pasa por dicha fuente de tensión, ¿no? Esto sería la salida, ¿no? Esto es la función admitancia. Ahora, noten que esta corriente pasa por la fuente de tensión que yo estoy inyectando. Si esta corriente acá, que es la que yo voy a observar, que es la salida, está en otra rama del circuito, a eso se le llamará transadmitancia. Por último, también la impedancia de salida y la admitancia de salida se hallan con la entrada en off. O sea, si tenemos una fuente de tensión se cortocircuita, si tenemos una fuente de corriente se abre. En esta secuencia de videos aplicaremos el teorema del elemento extra para hallar función de transferencia en circuito de segundo orden. El video 1 ya fue expuesto, ¿no? Estos fueron los problemas que vimos. Abajo en la descripción de este video les dejo el respectivo link. El video 2 también ya ha sido expuesto. Estos fueron los problemas que vimos, ¿no? Abajo en la descripción de este video les dejo el respectivo link. El video 3 también ya ha sido culminado. Estos fueron los problemas que habíamos visto. Abajo en la descripción de este video les dejo el respectivo link. El video 4 también ya ha sido terminado. Estos fueron los problemas analizados. Abajo en la descripción de este video les dejo el respectivo link. El video 5 también ya ha sido culminado. Estos fueron los problemas que vimos. Abajo en la descripción de este video les dejo el respectivo link. Hoy día veremos el video 6, donde analizaremos estos circuitos. Aquí vamos a usar la técnica de la inversión de la frecuencia. En el video 7 analizaremos estos circuitos. También usaremos la técnica de inversión de frecuencia. En el video 8 analizaremos este circuito, donde también usaremos la técnica de inversión de frecuencia. En el video 9 analizaremos estos dos circuitos, donde usaremos la técnica de inversión de frecuencia. A diferencia de los otros circuitos, aquí noten que vamos a trabajar con fuentes dependientes. En el video 10 analizaremos este circuito de aquí, también con una fuente dependiente. Y en el video 11 analizaremos este circuito de aquí, que ya anteriormente en el video 9 fue analizado con la técnica de inversión de frecuencia, por lo que en el video 11 no vamos a usar dicha técnica.
Por último, quien llega a este video por primera vez, le recomiendo muy fuertemente que revise el video de la teoría básica de la aplicación del elemento extra a circuitos con función de transferencia de segundo orden. Abajo en la descripción de este video les dejo el respectivo link. Y por último, las referencias, ¿no?, que he usado, el libro del profesor Christopher Basso, ¿no?, donde él trabaja con el teorema del elemento extra y con las técnicas de Hajimiri, ¿no? Las técnicas de Hajimiri también fueron expuestas en este canal. También he utilizado algunos artículos del teorema del elemento extra original, ¿no?, dado por el profesor David Middlebrook. También he usado el libro de Bachevorperian, Fast Analytical Techniques for Electrical and Electronic Circuits. Muy buen libro, solo que es un poco difícil de leerlo. Y por último he usado el capítulo 16 de este libro de acá. La forma en que aquí se aplicará el teorema del elemento extra es un poco diferente a su forma original. Sin embargo, esto no afectará los resultados, ¿no?, porque básicamente me he guiado del capítulo 16 de este libro de acá, ¿no?, que creo yo que plantea de una manera más sencilla como lo plantean los anteriores, ¿no? No afecta a los resultados. Por último, estas técnicas no intentan sustituir a los métodos clásicos, sino que buscan ser métodos alternativos para el análisis. Bien, vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar con este problema. Nos piden hallar la función de transferencia b sub 0 sobre b sub i. Noten ustedes que hay dos elementos reactivos, capacitor 1, capacitor 2. Entonces, los elementos extra, como siempre, los vamos a tomar como los elementos reactivos, ¿no? Acá habrían dos elementos extra, dos elementos reactivos. Ok, entonces, debido a que hay dos elementos reactivos, nosotros podríamos suponer que la función de transferencia de este circuito, ¿no?, puede estar representada por esta función canónica. A2 es el cuadrado sobre 1 más B1S más B2S al cuadrado. Ok, veamos entonces. Primero, como siempre, nuestro primer cálculo corresponde a H sub 0. Y el H sub 0 se halla con el circuito en DC, ¿no? O sea, vale decir capacitor 1, capacitor 2 en circuito abierto, ¿no?, open circuit. Y en esas condiciones hallamos B0 sobre B sub I. Pero, si ustedes se dan cuenta, si el capacitor 1 y el capacitor 2 están abiertos, si esto está abierto, entonces B sub 0 va a ser igual a 0, dado que el circuito va a quedar así. Va a quedar abierto por acá, y acá va a estar R2, acá está B sub 0, acá está B sub I. Circuito abierto, B sub 0 igual a 0. Entonces, con B0 igual a 0, el H sub 0 es 0, todo se haría 0. Bien. Una de las formas con las que podemos trabajar para levantar esto que es igual a 0 es, como lo hemos venido haciendo, trabajar con la inversión de la frecuencia, ¿no?, el método de la inversión de la frecuencia. Y para ello trabajamos con nuestra tabla, tal como lo hemos hecho en los sistemas de primer orden, donde el estado de referencia del capacitor 1 y el capacitor 2 ha sido circuito abierto, open circuit. El S por el tau ha sido entonces S C1 RC1, acá sería S C2 RC2. Entonces, el estado de referencia es esto, ¿no? Capacitor 1, capacitor 2 en circuito abierto, en open circuit, como si fuese en DC, ¿no? Como si esto fuese en DC, el estado de referencia del circuito. Ahora, dado que esto no ha funcionado, nos tenemos que hacer la pregunta de cómo tiene que estar el capacitor 1 y el capacitor 2 para que el H sub 0 sea diferente de 0. Entonces, para empezar, el problema lo ha dado el capacitor 1. Capacitor 2 no ha dado el problema. Entonces, si el capacitor 1 fuese un cortocircuito y el capacitor 2 seguiría siendo un circuito abierto, ¿no?, yo podría sacar el H sub 0. Por lo tanto, el nuevo estado de referencia
sería que el capacitor 1 va a estar en cortocircuito, en short, y el capacitor 2 va a seguir en open circuit. Ahora, para ello, el S tau a la menos 1, acá en el capacitor 1 es donde vamos a cambiar, dado que está cambiando su estado de referencia. Acá sería la inversa de esto, ¿no? 1 sobre S C1 RC1. Acá está el tau, ¿no? En el capacitor 2 no se va a cambiar nada, va a seguir siendo lo mismo, dado que acá va a seguir. Miren como acá en el estado de referencia, en el nuevo estado de referencia, el capacitor 2 sigue estando en circuito abierto, pero en el capacitor 1, en el estado de referencia, en el nuevo estado de referencia, son diferentes. Y ahora algo que vamos a usar aquí para trabajar en circuitos de segundo orden es el estado opuesto, ¿no? Estado opuesto, short, ¿no? Acá a este estado de acá, el nuevo estado short, va a ser open circuit, y acá el estado opuesto del capacitor 2, acá es circuito abierto y acá va a ser short. Entonces vamos a trabajar ahora a partir de acá. Hemos trabajado con esto y no da resultado, entonces tenemos que trabajar con esto. Bien, ahora sí, entonces nuestra función de transferencia ya no va a ser esta, sino cambia a esto de acá: 1 más A1 más A2 sobre 1 más B1 más B2. Listo, entonces trabajamos con el H sub 0. Vamos acá con el capacitor 1, ahora va a estar en short, y el capacitor 2 en open circuit. Y en esas condiciones hallamos B sub 0 sobre B sub I. Entonces esto en corto y esto en circuito abierto, nos queda el siguiente circuito. Acá está el BI. Bien, acá con un simple divisor de tensión obtenemos esta relación. Acá tendríamos esto. Bien, ya tenemos entonces esto. Ahora vamos a trabajar el numerador. Ahora sí. Trabajemos entonces con el numerador. Y como siempre, para hallar los A's, la salida, que el B sub 0 debe ser igual a 0. Y en esas condiciones hallamos, por ejemplo, acá es 1 sobre S tau, 1 sobre S tau C1N, más este no cambia, este es tau, más S tau C2N. Ok, entonces esto de acá sería 1 sobre S C1 RC1N más S, esto de acá sería C2 RC2N. Aquí esta resistencia se halla con el RC2N en su nuevo estado de referencia, perdón, el capacitor 2 en su nuevo estado de referencia, que coincide con el anterior en open circuit, C2 open circuit. Y esta resistencia RC2N se halla con el otro elemento reactivo o el otro elemento extra en su estado de referencia. Aquí en este, ahora trabajamos de aquí para acá, entonces su nuevo estado de referencia es short circuit, ¿no? C1 entonces
está en short. Bien, trabajemos entonces RC1N, que sería Btest entre Itest. Entonces, aquí en el capacitor 1 colocamos el Btest con el capacitor 2 en circuito abierto. Entonces el circuito nos quedaría así. Acá está más menos BI, R1, acá está más menos Btest, este es Itest, acá está R2, capacitor 2 en circuito abierto. Disculpen aquí el desorden. Circuito abierto, B sub 0 igual a 0. Como siempre, repito, no porque acá haya B sub 0 igual a 0, esto no es un cortocircuito, sino significa que por acá viene una corriente que es igual a 0. Esto no es un corto. Y noten que I es igual a Itest, entonces Itest es igual también a 0. Pero noten que Btest no es 0, dado que la corriente que circula por acá está siendo 0, no hay caída de tensión acá, entonces BI, este más está acá, este menos está acá, entonces BI es menos Btest, ¿no? Entonces Btest no es 0, el que es 0 es Itest. Pues con Itest igual a 0, esto de acá es infinito. Ok, ahora vamos con el otro, con este RC2N Btest sobre Itest. Ahora el Btest se coloca aquí, ¿no? Con C1 como lo manda en short circuit, ¿no? C1 en short circuit. Entonces acá tenemos BI R1 C1 en short circuit, acá está R2 y aquí está más menos Btest, por acá está el Itest, más menos B sub 0 igual a 0, es la condición. Miren cómo acá B sub 0 igual a 0 y B sub 0 también es igual a Btest. Entonces Btest es igual a 0. Itest no es 0. Acá estando Btest en R2, la caída de tensión en R2 es Btest o B sub 0. Entonces acá también cae 0 voltios, lo que significa que por acá no viene corriente. No es un corto, sino que por acá no viene corriente debido a esto que se está obligando a hacer acá. Entonces Itest viene totalmente por acá. Entonces Itest no es 0, el que es 0 es Btest. Bien, entonces acá tendríamos, ¿no?, 1 sobre infinito que es 0 y esto es 0. Entonces tendríamos que A1 es igual a 0. Ahora, para trabajar con o en A2 se trabaja con la productoria. Igual con B sub 0 igual a 0. Tenemos dos productorias, ¿no? Este por este o este por este en diferentes condiciones. Por ejemplo, acá sería 1 sobre S tau C1N por S tau C2N, y acá no hay que olvidar que hay que colocarle este de acá. Acá sería C1N o lo contrario, multiplicar esto por esto. S tau C2N por 1 sobre S tau C1N. Y no hay que olvidar que acá hay que colocar el superíndice, que sería el C2N. Y bien, yo ya sé que esto de acá es 0, ¿no? Esto de acá es 0. Yo también sé que esto de acá es 0. Pero lo que yo no sé es cuánto vale esto de acá. Esto de acá no sé cuánto vale, esto de acá tampoco sé cuánto vale. El hecho que yo tenga 0, todo esto valga 0, no significa que todo este producto va a ser 0. Los mismos comentarios para acá, porque esto podría ser indeterminado o esto podría ser indeterminado. Entonces 0 por infinito indetermina el A2, ¿no? Lo que sí podemos hacer es, por ejemplo,
cualquiera de estos dos vamos a escoger, ¿ya? Por ejemplo, este de acá. Vamos a ver a qué es igual este de acá. Los S se van y me quedaría así. Tau C1N, Tau C2N sobre Tau C1N. Bien, vamos a ver. Esto de acá sería Tau C1N es C1 RC1N, que ya lo tengo, ¿no? Entonces, aquí arriba nos quedaría C2 por RC2N, y este RC2N se calcula con el capacitor 2 en su estado opuesto. Capacitor 2 en su estado opuesto, ¿no? Sería short. Sería, perdón, capacitor 1 sería. Acá esta resistencia lo calculo con el capacitor 1. Esto de acá me está, este es 0. Capacitor 1 en el estado opuesto, en open circuit, ¿no? De estas nuevas condiciones, open circuit. Open circuit. Acá voy a borrar. Voy a hacer que pueda confundir. Ahora, esto de acá sería 0 por... ya. Bien, entonces hay algo que nosotros sabemos, que el RC1N es infinito. El RC1N es infinito. Entonces aquí sería C2 por infinito. Perdón, acá todavía no lo sé. C2 con capacitor 1 en open circuit, y acá abajo sería todo C1 por infinito, infinito, ¿no? Vamos a ver, si esto es 0, si esto de acá es 0, ok, 0 sobre infinito es 0, entonces A2 sería 0. Vamos a ver entonces a qué es igual esta resistencia. Entonces calculemos acá RC2N Btest sobre Itest. Entonces acá vamos a calcular el Btest, acá vamos a colocar el Btest con el C1, ¿no? En open circuit, en circuito abierto. Entonces tendríamos el circuito así: más menos BI, acá R1, acá el circuito abierto, acá R2, acá colocamos el más menos Btest, acá está el Itest, y la condición es que B sub 0 sea igual a 0. Con B sub 0 igual a 0, entonces Btest es 0. Pero el problema es el siguiente, que debido a que esto está en circuito abierto y acá esto es 0, entonces significa que esto no es un corto, sino que por acá no va a pasar corriente, entonces también el Itest es 0. Entonces esto sería 0 sobre 0 indeterminado. Entonces miren lo que tengo acá, ¿no? Indeterminado sobre indeterminado. Entonces este producto no me ayuda. Entonces acá pusimos tau C1N, tau C2, ¿cuál era? Acá tau C1N, tau C2N sobre tau C1N es indeterminado. Indeterminado sobre indeterminado es indeterminado. Entonces este de acá no me está ayudando, esta productoria no me está ayudando, entonces planteamos de inmediato reajuste. Entonces en el reajuste tenemos esto de acá. Bueno, acá los S se van y acá me quedaría el tau C2N, tau C2N sobre el tau
C2N, C1N. Ya, yo sé que este tau de acá, este tau C2N, este tau C2N es 0. Esto nosotros ya lo sabemos. Ahora vamos a ver este de acá. Este de acá sería C1 por RC1N en la condición de C2 que está en lo alto. C2 hasta acá va a estar trabajando en el estado opuesto, en el opposite state, ¿no? Entonces vamos con C2. C2 es short, opposite, estado opuesto, short circuit. Entonces calculemos RC1N, Btest y test. Ok, entonces aquí vamos a colocar el Btest con, aquí vamos a colocar el Btest con esto en corto. Vean cómo queda el circuito. Observen, y acá hay que prestar atención al siguiente detalle que vamos a ver. R1, acá colocamos el Btest, este de acá es Itest, acá este es R2 con C2 en short, y acá está más menos B sub 0 igual a 0. Bien, acá hay que tener bastante cuidado. Primero, yo sé que este B sub 0 acá también está acá. Con B sub 0 igual a 0, entonces significa que esto no es un corto, significa que más bien por acá no pasa corriente y 2 es igual a 0. Ahora, hay que tener cuidado en este tipo de situaciones. Acá no puedo yo tampoco pensar que esto es un cortocircuito y por acá va a ir toda la corriente. ¿Qué nosotros podríamos pensar para ayudarnos, ¿no? Podríamos pensar lo siguiente, que acá hay una resistencia muy pequeña, y para que en esa resistencia muy pequeña haya 0 voltios, entonces la corriente por acá también debería ser 0, ¿no? Entonces, con esto yo me aseguro que Itest no vaya por acá ni por acá, entonces Itest va a ser igual a 0. Pero el Btest es diferente de 0, ¿no? Dado que esto es 0, acá la caída de tensión es 0, debido a que el Itest es 0, este más está acá, este menos está acá, entonces Btest es menos Bi. Pero el Itest es 0, entonces esto es infinito. Entonces acá tendríamos 0 sobre infinito, esto es 0. Entonces esto realmente es el A2, ¿no? Ya salvamos la indeterminación principal. Bien, ya tenemos entonces el numerador. Trabajemos ahora con el denominador. Veamos cómo trabajar con el denominador. Para este caso, en el denominador, como siempre, los B's los trabajamos con la entrada en off, o sea, BI en off. En esta situación, BI en off, una fuente de tensión en off, esto está en corto, y trabajamos con estos taus de acá, ¿no? Sería 1 sobre S tau C1 más S tau C2. Esto de acá sería SC1 RC1, 1 acá más SC2 RC2. Y esta RC1 lo calculamos con el C2 en su estado de referencia. En su estado de referencia, en el nuevo estado de referencia, dado que estamos trabajando ahora con esto en Open Circuit. Y esta RC2 lo calculamos con el otro elemento extra, que es el capacitor 1, en su nuevo estado de referencia, en short. Bien, entonces comencemos. Acá sería RC1, BI en corto, acá está R1, acá está C1, acá está R2 y C2 en circuito abierto. Nosotros miramos desde acá. Estas dos resistencias están en serie. R1 más R2. Veamos ahora el RC2.
el RC2, el BI en corto, acá está R1, C1 en short, ok, acá está R2, nosotros miramos desde acá, desde C2, RC2, acá está la capacidad 2, ¿no? Lo voy a dibujar solo por referencia, no es que entre al cálculo, ¿no? Acá también está la capacidad 1, entonces R1 está en paralelo con R2. Bien, entonces ya tenemos a que es igual B1. B1 sería igual a 1 sobre S R1 más R2, y el otro sería más S, acá sería por C1, mil disculpas, C1 S C2, perdón, acá es paralelo, R1 paralelo con R2, sí, mil disculpas por el error. Listo. Ahora vamos con el B2, ¿no? Vamos ahora con el B2, con BI en off. Y en esas condiciones trabajamos con las productorias. Este por este sería 1 sobre S tau C1 por S tau C2. Acá sería C1, ¿no? O lo contrario, sería S tau C2 por 1 sobre S tau C1, y acá iría el C2. Bien, trabajemos por ejemplo con esta de acá, o esta o este, trabajemos con esta, ¿no? Acá los S se van, tau C1 nosotros ya sabemos qué cosa es, ¿no? Tau C1 es esto de acá, los S se van, entonces nos quedaría C1 R1 más R2, y acá nos quedaría C2 RC2, ¿no? Este símbolo lo pongo para diferenciarlo de esto, y esto se calcula en la condición que C1, ¿no? Como está arriba, va a estar en el opposite state. En el opposite state, en el estado opuesto sería open circuit, ¿no? C1 en el estado opuesto es open circuit, ¿no? Si ustedes hubiesen trabajado con esto, por ejemplo con esta de acá, lo voy a poner en otro color porque esa no la voy a usar. El S se va, el tau C2 sería el tau C2 sería C2 R1 paralelo con R2, los S se van, y esto sería calcular C1 RC1, este símbolo lo pongo para diferenciarlo de esto, con el C2 en su opposite state, C2 en su opposite state, C2, ¿no? En su opposite state al nuevo estado de referencia es short circuit, estado opuesto. Esto sería en short. Bien, esto no vamos a calcular, vamos a calcular esta de acá. Entonces veamos, el RC2 igual a, ya, BI en off, acá está R1, C1 en open circuit, acá está R2, nosotros estamos mirando desde acá, acá está el C2, no lo estoy dibujando solo por referencia, nosotros miramos así. Ok, entonces la resistencia que vemos, dado que esto está abierto, simplemente es R2, ¿no? Es R2. Entonces acá tendríamos que esto es C2 R2, C1 R1 más R2. Listo, ya tenemos todo entonces para colocar esto aquí. El H sub 0 sería acá R2, R1 más R2, acá sería 1 más B1, perdón, A1 sería 0, ¿sí? A1 es 0,
Y A2 hemos demostrado que A2 es 0. Entonces solamente nos queda esto de acá. En el numerador nos queda 1. Ahora en el denominador 1 más B1. B1 es todo esto de acá. SC1 R1 más R2. Y acá 1 más SC2 R1 paralelo con R2 más B2. B2 es esto de acá, pues, donde esto de acá es R2. Claro, acá tendríamos, sí, esto es R2. Tendríamos que esto es R2, C2, C1, R1 más R2. Listo, este sería nuestro resultado. Noten cómo no nos queda muy, digamos, muy baja entropía, ¿no? Pero tenemos un resultado. De acá ustedes pueden trabajar un poco más para que les quede más, que se parezca más a esta forma de acá, ¿no? Entonces, eso sería todo en cuanto a este problema. Bien, continuando, en este problema nos piden hallar B sub 0 sobre B sub i. Noten que hay dos elementos reactivos, por lo tanto los elementos extras van a ser esta inductancia y la otra inductancia, ¿no? Entonces, dado que hay dos elementos reactivos, yo puedo pensar que este sistema de acá, este circuito, se rige con la siguiente función de transferencia, ¿no? Una función de transferencia canónica de segundo orden, 1 más A1S más A2S al cuadrado sobre 1 más B1S más B2 por S al cuadrado. Ok, entonces vamos a trabajar con el H sub 0, que es trabajar con el circuito en DC, ¿no? O con los inductores en short, en cortocircuito, ¿no? B sub 0 sobre B sub i. Directamente, si el L2 está en short, entonces B sub 0 es igual a 0. Acá esto está en corto, mata la resistencia. Tendría BI R1. Esto está en corto con L1. Y este R3 está en corto con este corto de acá, ¿no? Pero debido a este corto, B sub 0 es igual a 0. Entonces, de inmediato, H sub 0 es 0. Entonces tendría que todo esto es 0. La forma de remediar eso, tal como lo hemos visto en los otros, en el anterior ejemplo, es trabajar con el método de la inversión de la frecuencia. Y para eso hacemos nuestra tabla, ¿no? Por ejemplo, acá está el estado de referencia, ¿no? Acá está el S tau. Acá va a estar el nuevo estado de referencia. Acá va a estar el S tau a la menos 1. Y acá está nosotros lo habíamos llamado el estado opuesto. Opposite state, ¿no? Bueno, y acá colocamos los elementos extras. Bien. ¿Qué es lo que nosotros teníamos hasta el momento? Teníamos que el estado de referencia de los elementos extras L1 y L2 era short. Por lo tanto, el S tau era SL, acá sería L1, RL1, acá era SL2, RL2. Ahora, debido a que el L2, ¿no?, al ponerse en short, ¿no?, acá tendríamos que esto es 0. Entonces yo tengo que ver de qué forma, levanto este H sub 0 igual a 0. Entonces la única forma es que el L2 sea circuito abierto. Entonces el nuevo estado de referencia del L2 va a ser que sea open circuit.
El L1 puede estar en corto, puede estar en circuito abierto, pero no va a determinar el B sub 0. Quien determina el B sub 0, así como está el circuito, es el L2. Por lo tanto, yo puedo dejar que el L1 siga estando en short, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a preocupar, nosotros vamos a trabajar hacia allá. Ahora, debido a que este y este coinciden, esto de acá, ¿no?, va a seguir siendo el mismo de acá, ¿no? No tengo por qué cambiar. Es L1, RL1. El que sí necesito cambiar es este de acá, ¿no? Debido a que acá estoy cambiando del estado de referencia estoy cambiando el nuevo estado de referencia con respecto al estado de referencia anterior, que acá era un short. Entonces, acá sí necesito invertir. Acá sería RL2, SL2. Y en el estado opuesto al estado de referencia, el estado opuesto a short es un open circuit, el estado opuesto a open circuit es un short. Listo, es un cortocircuito. Y así la nueva función de transferencia va a ser esta de acá. H sería H sub 0, 1 más A1 más A2 sobre 1 más B1 más B2. Listo. Ahora vamos a hallar el H sub 0 en el nuevo estado de referencia. L1 en short y L2 en open. Este en corto y este en open, entonces tendríamos este, y en ese hallamos esto, ¿no? Entonces short, open, tendríamos este short mata esta resistencia, tendríamos esto así. Acá está B sub 0 y acá está B sub I. Bien, con un simple divisor de tensión obtengo esto. Listo, ahora vamos a trabajar en el numerador, en esto, para hallar los A's. Bien, ¿qué podemos hacer entonces? Como siempre, el A1 lo calculamos con la salida igual a 0. Y en esas condiciones hallamos, por ejemplo, el L1 no cambia, sería tau L1, bien, o S tau L1, y el otro sería más, este está cambiando, ¿no? Entonces acá sería 1 sobre S tau L2, ¿no? Este fue el que cambió. Bien, entonces acá tendríamos que esto es S L1 RL1N, este es N, más 1 sobre S, esto de acá sería L2, pasa arriba RL2N. Bien, este RL1 se calcula con el otro elemento extra en su nuevo estado de referencia, se calcula con el L2 en open circuit, y este RL2N se calcula con el otro elemento extra en su nuevo estado de referencia, short. Bien, veamos entonces, calculemos esto. RL1N, Btest y test. Ya, ok, aquí el Btest lo colocamos en aquí, con esto en circuito abierto. Entonces tendríamos este circuito así, más menos BI, acá R1, acá R2, más menos Btest, aquí y test, acá está el R3 y el capacitor, el inductor 2 en open circuit, y acá está la condición B sub 0 igual a 0. Nuevamente B sub 0 igual a 0 no es un corto, sino por acá pasa una corriente igual a 0. Y noten que esta corriente es la misma de acá.
entonces el ITEST queda moviéndose acá nada más. Entonces de inmediato yo puedo decir que esto es R2. Ok, vamos ahora a RL2N, donde vamos a colocar el B-test acá, ¿no? En L2. El circuito quedaría así, con el L1 en corto, entonces el circuito va a quedar así. Y R1, L en corto mata esta resistencia. Acá está el R3. Acá está el MAD menos B-test. Acá está el I-test. Acá está MAD menos B sub 0 igual a 0. Noten que B sub 0 es igual a B-test. Entonces esto también es igual a B-test. 0 es igual a B-test. O B-test es igual a 0. Y noten que 0 está también aquí. Aquí hay 0 voltios. Lo que significa que no es un cortocircuito, sino que por acá no viene corriente. Entonces el ITEST se va por acá. El ITEST no es 0, quien es 0 es el B-test. Entonces esto es igual a 0. Por lo tanto, el A1 sería SL1 sobre R2 más 0. Bien, ya tengo entonces el A1. Vamos ahora a trabajar con el A2. De inmediato A2 nuevamente con la salida igual a 0. Entonces sería la multiplicación. A la hora de multiplicar esto, los S se van, ¿no? Entonces me quedaría tau L1N y acá tau L2N y acá va L1N. O ¿no? Al revés, ¿no? 1 sobre tau L2N por esta de acá L1N y acá va L2N, ¿no? Acá se han ido los S. Vamos en este caso a trabajar. Yo ya tengo, noten que de estos dos de acá, esto sería, a ver, vamos a colocar acá, este tau L1N es L1 sobre RL1N y este de acá es L2, ¿no? Pasa acá arriba RL2N, ya, en la condición que L1 va a estar en el opposite state, ¿no? En el nuevo opposite state, aquí, L1 open circuit. O este de acá, ¿no? Esto es L2, RL2, R2N y acá L2 por esto de acá sería L1 sobre RL1N. Le pongo esto para diferenciarlo de esto, en la condición que L2, que ahora está arriba, está en el opposite state. En el opposite state, short. Está opuesto, L2 short. Entonces, de inmediato, yo voy a, como siempre, para las productorias de los taos arrastro el resultado que sea diferente de 0. Entonces trabajo con este de acá. Este de acá lo puedo dejar, pero siempre es trabajar con el que en la productoria, ¿no? Es diferente de 0. Acá hay un 0, ¿no? Acá hay un 0. Yo no sé cuánto es esto, puede ser 0, entonces indetermina eso. Entonces voy a empezar con el que siempre sea diferente de 0. Acá entonces trabajo con este. Entonces tendría, vamos a ordenar un poco acá, L1, RL2N con L1, acá es L2 por RL1N que es R2. Ya, y L1 está en Open Circuit. Ok, entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Tenemos lo siguiente.
vamos a trabajar entonces con esta de acá. Btest y test. Entonces el circuito nos quedaría así. Acá está man menos bi. Acá está R1. L1 está en Open Circuit. Acá está el R2. Y acá ponemos más menos btest. Por acá está el itest. Y acá está el man menos b sub 0 igual a 0. Ya, de inmediato btest es igual a b sub 0 y es igual a 0. Ahora, observen cómo acá hay 0 voltios, ¿no? Debido a que b0 es igual a btest y es igual a la caída que está acá. Entonces, esto no es un corto, sino que aquí significa que por acá no ha venido corriente. Entonces, el itest va a venir por acá. No va a venir por acá, un poco por acá, sino el itest totalmente va a venir por acá. Entonces, el itest es diferente de 0. Entonces, esto de acá es 0. Y esto es el A2. Por lo tanto, si esto es 0, el A2 es 0. Listo, vamos ahora a trabajar con el denominador. Y como siempre, el denominador lo trabajamos con la entrada en off. Acá sería el B1 con BI en off. Y el B1 sería igual a esto, solo que sin el N. Acá sería S tau L1 más 1 sobre S tau L2. Bien. Ahora, acá sería S L1 RL1 más S acá sería L2 RL2. Y el RL1 se calcula con el otro elemento extra en su nuevo estado de referencia. L2 entonces en Open Circuit. Y acá se calcula con el otro elemento extra en su nuevo estado de referencia, ¿no? L1 en Short Circuit. Veamos, entonces acá RL1, BI en corto, acá está R1, acá está R2. Nosotros vamos a mirar desde acá, desde L1 con L2 en Open Circuit. Entonces acá está R2, L2 en Open Circuit. ¿Qué tendríamos? Nosotros vamos a mirar, acá estaba la inductancia, ¿no? Lo voy a dibujar solo por motivo de referencia. Este es RL1. R1 con R2 están en serie y todo esto está en paralelo. Este es R3, ¿no? R1 con R3 están en serie y todo eso está en paralelo con R2. Listo, ya está. Ahora vamos con RL2. BI en corto. Acá está R1. L1 en short. Si L1 está en short, mata esta resistencia de acá. Por acá está el R3. Mil disculpas, este también es R3. No me equivoco, porque así no me equivoco. Ya. Y vamos a ver la resistencia desde acá. Esto es desde acá, desde el L2. Noten que estas dos resistencias están en paralelo. Entonces estoy acá R1 paralelo con R3. Entonces B1 acá es igual. Esto sería R2 paralelo con R1 más R3. Más acá sería R1 paralelo con R3 sobre SL2. Listo.
Ahora vamos con el B2. De igual forma el BI en off. Y en esas condiciones la productoria de los estados. Esto por esto. S tau L1 por 1 sobre S tau L2. Acá sería L1. O esto por esto. 1 sobre S tau L2 por S tau L1. Y acá sería L2. Bien. Estos puedo trabajar con cualquiera de los dos. Puedo trabajar con cualquiera de los dos. Vamos a trabajar con este. Acá esto y esto se van. Tau L1 yo ya lo tengo. El tau simplemente es esto. Tau L1 yo ya lo tengo. Sí. El tau L1 ya lo tengo. Está acá. Sin el DC. Y esto de acá, el S se fue. Sería 1 sobre. Acá sería L2 sobre RL2. Así. Y se calcula con el otro elemento extra, con L1 en su estado opuesto. Su estado opuesto de L1 es Open Circuit. Esto ya lo tengo. Si hubiesen calculado con esto, solamente lo voy a poner como referencia. Los S se van, acá tendrían, lo pongo de otro color, tau L2, que ustedes ya lo tienen acá. Perdón, acá sin el S, obviamente. Perdón, el tau L2 es L2 sobre esto de acá. Claro, tau L2 es L2 sobre RL2. Por esto de acá que sería L1 sobre RL1, que se calcularía con el L2 en su estado opuesto. L2 estado opuesto sería short. Esto ustedes ya lo tienen, ya el tau L2 ya lo tienen, ¿no? L2 sobre esto de acá. Bien, acá yo voy a, como ya les dije, voy a trabajar con este de acá. Entonces RL2, BI en off. Acá está R1, L1 en Open Circuit. Acá está R3 y ustedes van a mirar desde acá. Van a mirar desde aquí. Desde L2. Lo dibujo el L solo por referencia. Entonces noten como esto y esto están en serie en paralelo con R3. Entonces R3 paralelo con R1 más R2. Entonces ya está, el B2 está acá. Tau L1 sería L1. Acá ponemos por esto de acá. R3 paralelo con R1 más R2. Y abajo sería L2 por RL1. RL1 es esta de acá. RL1 es esta de acá. R2 paralelo con R1 más R3. Ahora, si ustedes quieren trabajar un poco esto, les quedaría así. No se trabajan R3 por todo esto sobre la suma, R2 por esto sobre la suma, les quedaría algo así. Acá R3, acá R1 más R2, y abajo el L2, R2, R1 más R3. Listo. O si quieren lo dejan ahí. Bien, con todo esto visto ya tenemos entonces cómo trabajar o cómo llegar a la respuesta. Entonces el H sub 0 es esto, R3
R1 más R3 por, en el numerador A1 es esto de acá, entonces sería 1 más esto, y el A2, en el A2 es 0, entonces simplemente 1 más, en el numerador sería 1 más el A1, que es esto, es el E1, el R2. Y aquí abajo, bueno, viene 1 más B1. B1 es esto de acá. Pero que haya espacio. Sí, sí creo que va a haber. R2 paralelo con R1 más R3 más R1 paralelo con R3 sobre L2 más B2. Todo esto de acá. L1, R3, R1 más R2, perdón, acá L2, R2, R1 más R3. Bien, este sería entonces el resultado. Bien, esto sería todo entonces. Muy importante entonces es trabajar a partir de esta tabla, ¿no? El circuito se trabaja de acá para acá. Bien, eso sería todo entonces.